Mi esposa me pidió un matrimonio abierto, pero cuando acepté y pedí igualdad, me llamo egoísta y descubrí que todo era un plan. Nunca pensé que mi matrimonio iba a romperse por una conversación honesta. De esas que supuestamente te acercan. De esas que, según la gente, son señal de madurez. Lo que nadie te dice es que a veces la honestidad no es un puente. A veces es una excusa elegante para hacer lo que alguien ya decidió, pero sin cargar con la culpa. Mi esposa se llama Valeria. Llevamos 8 años casados. No éramos la pareja perfecta, pero éramos estables. Teníamos rutina, planes, una vida normal. Yo la amaba, y aunque últimamente nos costaba conectar, jamás imaginé que lo que faltaba en nuestra cama terminaría metiéndose en nuestra conciencia. Todo empezó una noche cualquiera, después de cenar. Valeria estaba seria, demasiado tranquila, como si ya hubiera ensayado lo que iba a decir. Quiero hablar contigo de algo importante, me dijo. Me senté. Y sentí ese instinto raro de que algo se venía, algo grande. Siento que nos hemos apagado, empezó. Que somos buenos compañeros, pero ya no somos pareja como antes. Asentí. Era verdad. Habíamos tenido meses difíciles. Pero yo pensaba que eso se trabajaba. Que se hablaba. Que se arreglaba. Valeria respiró hondo y soltó la bomba con una calma que me pareció cruel. He estado pensando en un matrimonio abierto. Mi cerebro se quedó en blanco. ¿Qué? Fue lo único que me salió. No quiero divorciarme, dijo rápido. Te amo. Solo, necesito sentirme viva otra vez. Explorar. Sin mentiras. Sin engaños. Sin engaños. Esa frase me hizo sentir un frío en el estómago. Porque cuando alguien dice sin engaños, casi siempre significa que ya existe algo, o alguien, rondando. ¿Hay alguien? Pregunté. Valeria me miró como si yo hubiera hecho la pregunta incorrecta. No se trata de eso, respondió. Se trata de libertad. De confianza. De evolucionar. Evolucionar. Como si mi incomodidad fuera inmadurez. Me quedé callado mucho rato. Mi mente se llenó de imágenes que no quería tener. Valeria tocó mi mano. No quiero que lo veas como una traición, dijo. Quiero que lo veas como una oportunidad para que ambos seamos felices. Ambos. Esa palabra me sonó falsa. No porque yo no pudiera ser feliz, sino porque yo no había pedido esto. Le pedí tiempo. Dije que necesitaba pensar. Valeria asintió, pero añadió una frase que me dejó mal toda la noche. Lo peor sería que me dijeras que no por egoísmo. Egoísmo. Como si poner un límite fuera ser malo. Esa noche casi no dormí. Pensé en mis principios, en mi amor, en mi miedo. Y también pensé en algo que me dio vergüenza admitir. Yo no quería perderla. Así que, días después, le dije que sí. No con emoción. No con ganas. Con el corazón apretado. Está bien, le dije. Si esto es lo que necesitas, acepto. Valeria me abrazó. Y me dijo. Gracias por ser maduro. Yo quise creer que eso significaba que habíamos encontrado una forma de salvarnos. Pero el verdadero golpe vino después. Porque cuando yo también decidí poner mis propias reglas. Cuando intenté hacer esto justo para ambos. Valeria me miró con desprecio y dijo la palabra que nunca olvidaré. Eres egoísta. Y ahí supe que esto no era un acuerdo. Era una prueba. Y yo ya estaba perdiendo. Cuando le dije a Valeria que aceptaba, lo hice con esa mezcla fea de amor y miedo. Amor porque todavía quería creer en nosotros. Miedo porque yo sabía, en el fondo, que estaba aceptando algo que me dolía, solo para no perderla. Los primeros días, Valeria estuvo increíblemente cariñosa. Como si mi sí la hubiera liberado de una carga. Me abrazaba más. Me buscaba más. Se reía conmigo como hace años. Hasta me dijo una frase que me confundió. ¿Ves como si podemos evolucionar? Yo intenté sumarme a esa narrativa. Intenté convencerme de que esto podía funcionar si había reglas claras. Así que una noche, con calma, le dije. Si vamos a hacer esto, necesitamos límites. Reglas iguales para los dos. Nada ambiguo. Valeria asintió, pero su cara cambió apenas escuchó la palabra iguales. Ok, dijo. ¿Qué tienes en mente? Respiré hondo y empecé a enumerar lo básico, lo justo, lo que cualquiera diría que es sentido común. 1. Transparencia, no detalles explícitos, pero sí saber con quién y cuándo, por seguridad y respeto. 2. Protección siempre. 3. Nada con amigos cercanos ni gente del trabajo. 4. Prioridad del matrimonio, citas planeadas juntos, terapia si era necesario. 5. Y lo más importante. Si tú puedes salir con alguien, yo también. Dije esa última parte con cuidado, como si fuera una granada. Valeria se quedó quieta. Y después soltó una risa breve, seca.
¿En serio? Preguntó. Sí, respondí. Si esto es para ambos, entonces debe ser para ambos. Ahí vi el primer destello de desprecio. No pensé que lo ibas a tomar así, dijo. ¿Así como? Como una excusa para ir a acostarte con otras. Esa frase me dejó sin palabras. Tú me lo pediste, respondí. Yo solo estoy diciendo que sea justo. Valeria cruzó los brazos. Es que tú no lo necesitas, dijo, con una seguridad que me encendió por dentro. Tú tienes tu esposa. Yo soy la que se ha sentido sola. ¿Sola? Dicho por la mujer que duerme en mi cama. Entonces, ¿esto es solo para ti? Pregunté, ya con la garganta apretada. Valeria suspiró como si yo fuera lento. No seas dramático. Esto es para el matrimonio, pero si tú empiezas a salir con alguien, vas a romperlo. Me quedé helado. No era lógica. No era negociación. Era control. ¿Me estás escuchando? Le dije. Tú quieres hacerlo, pero si yo lo hago, soy el malo. Valeria me miró fijamente y soltó la palabra como un sello. ¿Egoísta? Ahí fue cuando sentí algo romperse. Porque esa palabra no venía de una discusión aislada. Venía cargada de una idea. Que yo debía sacrificar mi dignidad para que ella se sintiera libre. La sospecha que ya no pude ignorar. Esa noche me quedé pensando en cada detalle de cómo Valeria trajo el tema. Lo ensayado. Lo tranquila. Lo segura de que yo iba a decir que sí. Y entonces me cayó una sospecha que me dio náuseas. ¿Y si el matrimonio abierto no era una idea, sino un permiso para alguien que ya tenía en mente? Al día siguiente empecé a notar cosas que antes pasaban como normal. El celular siempre boca abajo. Mensajes que borraba. Salidas con amigas sin detalles. Un perfume distinto que no era suyo. Y lo más extraño. Valeria ya hablaba de esto como si fuera inminente. Bueno, cuando empecemos, decía. Podríamos poner días, comentaba. No quiero que te metas en mi privacidad, insistía. Privacidad. Pero yo sí debía darle transparencia, porque si no rompía el matrimonio. Era un juego desigual. Y yo estaba empezando a entender el verdadero objetivo. No era abrir el matrimonio. Era abrir una puerta específica. Después de esa conversación, la casa se volvió un lugar raro. No hubo gritos. No hubo portazos. Hubo algo peor. Una tensión silenciosa, como si cada cosa que hiciéramos estuviera cubierta por una capa de sospecha. Valeria actuaba como si nada. Como si la discusión sobre igualdad hubiera sido un malentendido menor. Pero yo ya no podía volver a ser el mismo. Porque cuando alguien te pide abrir el matrimonio y luego se enoja si tú también quieres participar. No estás en un acuerdo. Estás en un permiso condicionado. Empecé a observar sin querer. No como detective, sino como alguien que intenta sobrevivir a la confusión. Y ahí me di cuenta de algo que me dolió aceptar. Valeria no estaba nerviosa por el concepto de un matrimonio abierto. Estaba nerviosa por perder el control de la narrativa. La primera señal, su prisa. Una noche, mientras cenábamos, soltó. ¿Entonces ya podemos empezar? Dijo podemos, pero me miró como si dijera yo. No lo sé, respondí. Aún no estamos de acuerdo en reglas. No necesitamos tantas reglas, dijo, irritada. Lo estás complicando porque no quieres que yo sea feliz. Otra vez, la felicidad de ella como argumento para invalidar mis límites. Esa noche me fui a dormir con una certeza incómoda. Si yo no aceptaba en sus términos, ella iba a hacerlo igual. La segunda señal, el nombre que se le escapó. 2 días después, estábamos en la sala y Valeria estaba escribiendo en su celular. Yo le pregunté algo simple, una tontería del súper, y ella respondió distraída. Sí, Andrés dijo lo mismo. Se quedó congelada. ¿Andrés? Pregunté. Valeria parpadeó rápido. Un compañero del trabajo, respondió. Estábamos hablando de un proyecto. Lo dijo demasiado rápido. Como quien tapa un hoyo con tierra suelta. Andrés. Yo conocía ese nombre. Porque Valeria lo había mencionado antes. No mucho. Siempre como algo casual. Andrés es chistoso. Andrés entiende mi manera de pensar. Andrés me acompaña cuando me quedo tarde. Yo nunca le di importancia. Confiaba. Esa noche, por primera vez, ese nombre me dejó una sensación amarga. La tercera señal, el mensaje que vi sin querer. No planeé revisarle el teléfono. No lo hice. Pero esa misma semana, Valeria dejó su celular cargando en la cocina. Le llegó una notificación y la pantalla se encendió. Yo estaba al lado. Vi el nombre. Vi la primera línea. Andrés, entonces, ya te dio permiso. Sentí que se me iba el aire. No vi más. No abrí nada.
No toqué el teléfono. Pero esa frase fue suficiente para que todo en mi cabeza encajara de golpe. La idea del matrimonio abierto. La prisa. Su enojo cuando pedí que fuera parejo. La forma en que ya hablaba como si esto estuviera acordado, antes de que lo estuviera. Yo no era su compañero de vida en esa conversación. Yo era un obstáculo administrativo. El permiso. La conversación que me confirmó todo. Esa noche esperé. No la enfrenté con rabia. No quería darle la excusa de decir que yo era inseguro o controlador. Solo esperé a que se sentara conmigo. Valeria, le dije. Necesito preguntarte algo y quiero que me respondas sin dar vueltas. Ella me miró, tensa. ¿Andrés es la razón de todo esto? Su cara cambió en un segundo. No por culpa. Por molestia. ¿Por qué lo preguntas? Respondió, defensiva. Porque vi un mensaje, dije. ¿Ya te dio permiso? Silencio. Valeria apretó los labios. No es lo que crees, dijo al fin. Esa frase, el clásico manual. Entonces explícame, respondí. Porque lo que parece es que tú no querías un matrimonio abierto. Querías abrir la puerta para él. Valeria explotó. Siempre tienes que hacerlo un drama. Gritó. Andrés es alguien con quien conecto, ¿ya? Y sí, me atrae. ¿Qué esperabas? ¿Que yo me apagara toda la vida? Me quedé helado. No negó. No aclaró. Confirmó. Y luego remató con lo que más me dolió. Tú solo piensas en ti. Por eso eres egoísta. Esa palabra otra vez. Ahí entendí la verdad completa. Valeria quería libertad sin perder seguridad. Quería explorar sin pagar el costo. Quería tener a Andrés, y tenerme a mí, como base, como casa, como estabilidad. Y cuando yo intenté poner igualdad, se enfureció, porque eso rompía su plan. ¿Cómo terminó el gran post? Esa noche dormimos en cuartos separados. No hablamos. Yo me quedé mirando el techo con una mezcla de dolor y claridad. Porque ya no se trataba de si yo era moderno o maduro. Se trataba de algo básico. Yo no estaba siendo amado, estaba siendo administrado. Lo que pasó después, cómo actuó Valeria, cómo intentó justificarlo frente a otros, y la decisión que yo tomé cuando ella pensó que aún me tenía. Ya no fue parte de este gran post inicial. Eso vino después. Actualización 1. Después de la pelea por Andrés, Valeria pasó de estar enojada, a estar peligrosamente tranquila. Esa tranquilidad no era paz. Era cálculo. Al día siguiente se levantó temprano, se arregló más de lo normal para ir a trabajar y antes de salir dejó una frase como si nada. No voy a seguir viviendo en un matrimonio donde me controlan. Me quedé parado en la cocina, con el café en la mano, sintiendo que me habían tirado agua helada. ¿Controlarte? Pregunté. Valeria, tú me pediste abrir el matrimonio. Sí, dijo con una sonrisa pequeña. Pero tú lo convertiste en una competencia. Quisiste hacerlo sobre ti. Ese fue el primer golpe real. Porque no era una discusión. Era un intento de reescribir lo que pasó. Como si yo hubiera sido el ambicioso. El desesperado. El que quería acostarse con otras y por eso arruinó el acuerdo. Ese mismo día empecé a notar cambios raros. Su teléfono ya ni siquiera se escondía, ahora estaba siempre pegado a ella, como extensión del cuerpo. Y el tono con el que me hablaba era distante, casi paternal. Mira, me dijo esa noche, yo solo quería que esto funcionara sin drama. Pero tú te lo tomaste personal. Personal. Claro que era personal. Era mi matrimonio. Yo intenté mantener la conversación en tierra. Valeria, no es drama pedir igualdad. No, respondió, es egoísmo. Tú no estás pensando en mí. Solo en tu orgullo. Mi orgullo. Esa palabra empezó a repetirse en su boca como una etiqueta. Como si mi dignidad fuera un defecto. El acuerdo que ella ya había hecho sin mí. 2 días después, me dijo que había hablado con Andrés. No, casualmente. Lo dijo como quien informa que ya tomó una decisión. Le dije que necesitábamos ir despacio, pero que pronto podríamos salir sin escondernos, me soltó. Me quedé helado. ¿Cómo que le dijiste? Pregunté. Ni siquiera tenemos reglas. Valeria me miró como si yo fuera lento. Es que tú estás estancado en reglas, dijo. Esto es sobre confianza. La palabra confianza en su boca me sonó como un chiste cruel. ¿Confianza? Repetí. ¿Me pides confianza cuando ya estabas hablando con él antes de pedirme abrir el matrimonio? Valeria se cruzó de brazos. No soy una criminal por sentir, dijo. Lo que pasa es que tú quieres controlarlo todo. Otra vez control. Otra vez la narrativa donde ella era libertad, y yo era cárcel. Yo me quedé callado un momento, y luego hice la pregunta que cambió el aire.
¿Tú ya estabas con él? Su cara se tensó apenas un segundo. No, respondió. Pero estuve cerca. ¿Cerca? Esa palabra me dio náuseas. ¿Cerca cómo? Pregunté. Y ella, en lugar de aclarar, hizo lo que hacen las personas cuando no quieren responder. Me atacó. ¿Ves? Esto es lo que haces. Me interrogas. Me haces sentir sucia. Por eso me asfixio contigo. Asfixio. Como si yo fuera el problema, no la situación. Cuando me di cuenta de que yo ya era el villano en su versión. Esa semana, su hermana, Mariana, me escribió. Nunca me escribía. Valeria está muy afectada. Dice que la estás presionando y que no la entiendes. Mi sangre se congeló. Presionando. No confundido. No dolido. No intentando entender. Presionando. Me di cuenta de lo que Valeria estaba haciendo. Estaba preparando testigos. No para salvar el matrimonio. Para salvar su imagen. Para que cuando todo estallara, el relato fuera. Yo solo quería libertad y honestidad, pero él se puso tóxico. Yo sentí una mezcla de rabia y tristeza. Porque había amado a esa mujer. Y ahora la estaba viendo manipular la percepción de los demás con una facilidad que me asustaba. Esa noche, mientras ella se bañaba, escuché su celular vibrar en la recámara. No lo agarré. No lo revisé. Pero vi el nombre en la notificación. Andrés. Y el mensaje decía. Ya casi. Solo aguanta. Ahí se me apretó el pecho. Porque no sonaba a vamos despacio. Sonaba a plan. Y en ese momento supe algo con total claridad. Valeria no estaba pidiendo abrir el matrimonio. Estaba cerrándolo, pero sin admitirlo. Después de ver ese mensaje de Andrés, ya casi. Solo aguanta. Ya no pude fingir que esto era un debate filosófico sobre libertad. Eso no era devolución. Era un plan en marcha, y yo era el obstáculo administrativo que faltaba por firmar. No dormí esa noche. No porque estuviera llorando, sino porque mi mente estaba trabajando como nunca, recordando, conectando, aceptando lo que no quería aceptar. Valeria no quería abrir nuestro matrimonio. Valeria quería salir de él sin cargar el papel de la culpable. Y para eso necesitaba que yo reaccionara de cierta forma. Que yo explotara. Que yo prohibiera. Que yo me volviera el villano. Así su salida con Andrés sería justificada. Pero al amanecer me prometí una cosa. Yo no le iba a regalar mi dignidad para que ella se vistiera de víctima. El ultimátum llegó disfrazado de honestidad. Esa tarde Valeria me pidió que nos sentáramos. No en el sofá. En la mesa. Como si estuviera en una junta de trabajo. Traía una libreta. He pensado mucho, dijo. Y creo que lo mejor es esto. Empezó a enumerar reglas que no eran reglas. Eran condiciones para que ella hiciera lo que ya quería hacer. 1. Ella podía salir con quien quisiera sin dar detalles. 2. Yo no podía salir con nadie porque eso me nace de ego. 3. No podía cuestionar a Andrés ni hablar de él. 4. Teníamos que seguir viviendo juntos para que la relación no se rompa. Cuando terminé de escuchar, me quedé en silencio. ¿Eso es un matrimonio abierto? Pregunté despacio. Suena a que tú quieres un novio, y yo quiero seguir pagando la casa. Valeria se ofendió como si yo hubiera dicho algo monstruoso. ¿Ves? Dijo. Todo lo reduces a dinero y control. Me estás demostrando exactamente por qué necesito esto. Yo respiré hondo. No, Valeria. Te estoy demostrando que no soy tonto. Sus ojos se endurecieron. ¿Entonces vas a arruinarlo todo? Preguntó. Arruinarlo todo. Como si todo fuera su plan. Esto ya está arruinado, respondí. Solo que tú quieres que parezca que fui yo. Ella se levantó de la silla. No voy a discutir contigo, dijo. Solo te voy a decir algo, o aceptas esto y me dejas vivir, o nos divorciamos. El ultimátum. Ahí estaba. Y lo dijo con una calma extraña, como si el divorcio no le doliera nada. Como si fuera una herramienta, no una tragedia. La decisión que me partió en dos. En ese momento, pensé en todo lo que había construido con ella. 8 años. Rutina. Recuerdos. Familias mezcladas. Planes. Y también pensé en mí. En cómo me iba a mirar al espejo si aceptaba ser el esposo de Adorno. Porque eso es lo que ella me estaba ofreciendo. Seguir siendo su esposo en papel, mientras ella vivía otra vida en la práctica. Me temblaban las manos, pero mi voz salió firme. Entonces divorció. Valeria se quedó quieta. No lo esperaba. Yo lo vi en su cara, ella esperaba que yo suplicara, que negociara, que cayera. ¿Qué? Dijo, casi en un susurro. Divorcio, repetí.
No voy a vivir en un matrimonio donde tú tienes permiso para todo, y yo tengo que aplaudirte para no ser egoísta. Su cara cambió. Ahí sí apareció el enojo real. Eres increíble. Me gritó. Esto es por tu orgullo. No puedes soportar que yo quiera algo más. Y entonces dijo una frase que me dejó marcado. Si tú me amaras, te quedarías. Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí con la verdad más cruda que he dicho en mi vida. Si tú me amaras, no me pedirías que me rompa para sostenerte. Valeria se quedó sin palabras. Y por primera vez, la vi perder el control. Como intentó voltearlo todo al instante. Esa misma noche, llamó a su hermana. Yo escuché desde la habitación. Me está obligando a elegir, decía llorando. Me está controlando, no me deja respirar. Yo apreté los dientes. Porque ahí estaba. La narrativa. Yo no era el hombre que puso un límite ante un acuerdo injusto. Yo era el controlador. Me escribió su mamá al día siguiente. Valeria está muy mal, ¿por qué la estás castigando? Castigando. Como si yo fuera su juez. Yo no respondí. Porque entendí algo. Si yo entraba a ese juego, perdía. El golpe final que me terminó de despertar. 2 días después, Valeria se fue a casa de su hermana y se llevó ropa, pero dejó atrás cosas importantes. Y en la sala, sobre la mesa, dejó su libreta. No la abrí por curiosidad. La abrí porque necesitaba saber en qué etapa de su plan estaba. Y ahí vi lo que me terminó de partir. Una lista escrita a mano, con títulos y fechas. Como si fuera un calendario. Hablar con él. Pedir apertura. Si acepta, avanzar con Andrés. Si no acepta, justificar separación. Justificar. Esa palabra. Sentí que me faltaba aire. No era impulsivo. No era emocional. Era organizado. Me senté con esa libreta en las manos y me di cuenta de algo que dolió más que la infidelidad. Yo había estado luchando por un matrimonio que ella ya había despedido en su cabeza. Y ahí se acabó mi duda. En ese momento decidí que ya no iba a defender mi relación. Iba a defender mi paz. Actualización 2. Valeria volvió a la casa 3 días después, como si el mundo no se hubiera movido. Entró sin tocar, dejó su bolso en el sillón y me habló con una calma que me dio escalofríos. ¿Podemos hablar como adultos? Dijo. Como adultos. Yo me quedé parado frente a la cocina, con la libreta todavía quemándome la mente como una prueba silenciosa. Respiré hondo. Sí, respondí. Hablemos. Se sentó, cruzó las piernas y empezó con un tono suave, casi terapéutico. Estos días me han ayudado a pensar, dijo. Creo que lo nuestro se puede salvar si tú bajas la defensiva. Yo no dije nada. No quiero que te sientas amenazado, continuó. Pero necesito que entiendas que yo también tengo necesidades. Necesidades. Como si lo que ella pedía fuera un simple ajuste, no un terremoto. Valeria, dije al fin. Yo ya tomé una decisión. Su sonrisa se congeló un poco. ¿Cuál? Divorcio. La palabra cayó pesada. Por primera vez, Valeria no tuvo una respuesta inmediata. No gritó. No discutió. Se quedó quieta, como si hubiera perdido el guión. ¿Estás hablando en serio? Preguntó. Sí, respondí. No voy a vivir en un acuerdo donde tú haces lo que quieres y yo tengo que agradecerlo. Su respiración cambió. Y ahí apareció la Valeria que yo conocía antes, la que se asusta cuando no controla el terreno. No puedes, dijo en voz baja. No puedes tirarlo todo así. Yo sentí una rabia tranquila, cansada. ¿Así como tú lo tiraste antes de pedírmelo? Pregunté. Su cara se endureció. No seas injusto. Injusto. Esa palabra me rebotó en la cabeza. Yo tomé la libreta, la puse sobre la mesa y la abrí en la página del calendario. No hice un discurso. Solo la empujé hacia ella. Valeria miró el papel. Y su rostro cambió. No a indignación. A pánico. ¿Por qué revisaste eso? Me atacó. Ahí entendí que había dado en un nervio. Porque necesitaba saber si yo era tu esposo o tu trámite, respondí. Valeria tragó saliva. Eso no es lo que parece, dijo. Claro que es lo que parece, respondí. Lo planeaste. Paso por paso. Incluso contemplaste justificar separación si yo no aceptaba. El silencio se hizo enorme. Valeria apretó los labios, como si estuviera decidiendo qué máscara ponerse. Y entonces pasó algo que yo no esperaba. Valeria empezó a llorar. Pero no con ese llanto de tristeza por amor. Fue un llanto de miedo. No entiendes, dijo, con la voz rota. No entiendes lo que está pasando. Yo me quedé frío. Entonces explícame.
Y ahí vino el giro que me cambió la perspectiva. El verdadero motivo no era libertad, era pánico. Entre lágrimas, Valeria confesó algo que me dejó sin aire. Estoy endeudada. Me quedé en silencio. ¿Qué? Pregunté. ¿Deuda? Repitió. ¿Mucha? No te lo dije porque me dio vergüenza. Yo sentí que el piso se movía. ¿De qué estás hablando? Valeria se secó la cara y empezó a hablar rápido, como quien ya no puede sostener la mentira. Tarjetas, préstamos, cosas que se fueron acumulando. Compras, gastos, pequeñas cosas. Y luego, intereses. Yo pensé que lo podía manejar. La miré sin entender. ¿Cuánto? Valeria no quiso responder al principio. Solo lloró más. 6 cifras, susurró al fin. Yo sentí un zumbido en los oídos. 6 cifras. No era un problema pequeño. ¿Y qué tiene que ver eso con Andrés? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Valeria bajó la mirada. Andrés me ofreció ayudarme. ¿Ayudarme? Ese verbo lo cambió todo. ¿Cómo? Pregunté. ¿Te ofreció dinero? Valeria asintió, sin mirarme. Dijo que podía prestarme. Que él tenía ahorros. Que podíamos movernos juntos. Mi estómago se revolvió. ¿Y por eso el matrimonio abierto? Valeria se quedó callada. Yo lo vi claro de golpe. El matrimonio abierto no era una conversación de deseo. Era una transición. Una manera de empezar otra relación sin verse como infiel. Una salida suave para engancharse con alguien que la ayuda mientras yo quedaba como el obstáculo emocional. Yo apreté los puños. ¿Planeabas irte con él? Pregunté. Valeria no respondió con palabras. Solo lloró más. Y ese silencio lo dijo todo. Lo que me rompió de verdad. No fue la deuda. No fue Andrés. Fue entender que ella estaba dispuesta a ponerme en una posición humillante para salvarse de su propio caos financiero, y encima llamarme egoísta por no cooperar. Como si yo fuera el villano por no ser su plan B. Me levanté despacio. Valeria, dije, con una calma que me sorprendió. Esto se acabó. No me dejes, suplicó. Por favor, yo lo arruiné todo. Ahí vi por primera vez algo parecido al arrepentimiento. Pero el problema es que yo ya estaba al otro lado. Yo no te estoy castigando, respondí. Estoy eligiendo no hundirme contigo. Valeria se quedó en la mesa, llorando. Y yo me fui a la habitación, cerré la puerta, me senté en la cama y sentí algo que no había sentido desde que empezó todo. Paz. Triste, amarga. Pero paz. Porque al fin entendí la verdad. No me pidió un matrimonio abierto para salvarnos. Me lo pidió para salvarse, y que yo pagara el precio. Actualización 3. Esa noche dormimos en la misma casa, pero ya no en el mismo mundo. Yo me acosté mirando el techo, con la cabeza llena de números que no eran míos, con una pregunta que me quemaba. ¿Cuánto de mi matrimonio fue amor, y cuánto fue conveniencia sin que yo lo notara? Valeria no salió del comedor hasta tarde. Escuché cómo caminaba despacio por el pasillo. Cómo se detenía frente a la puerta de nuestra habitación. Cómo se iba. No entró. Y ese pequeño detalle fue la confirmación más triste. Ella sabía que ya no tenía control. Al día siguiente me levanté y fui directo a lo único que me daba claridad, acciones concretas. Llamé a un abogado. No para vengarme. Para protegerme. Le conté lo esencial, matrimonio, petición de apertura, amenaza de divorcio, y la confesión de la deuda. El abogado me hizo una pregunta que me partió en dos. ¿Esa deuda está a su nombre o al de ambos? Yo tragué saliva. No lo sé. Entonces lo primero es averiguarlo, respondió. Hoy. Y así comenzó la parte más fría y más real de toda esta historia. La deuda no era solo vergüenza, era riesgo. Esa misma tarde le pedí a Valeria que se sentara conmigo, con el abogado en altavoz. Ella se puso pálida en cuanto escuchó el tono profesional. No tienes que hacer esto así, intentó decir. Sí tengo, respondí. Porque tú no me diste opción cuando ocultaste todo. El abogado pidió documentos. Estados de cuenta. Préstamos. Correos. Valeria se quebró. No puedo, murmuró. No tengo todo aquí. Entonces lo conseguirás, dije. ¿Por qué no voy a firmar nada sin saber en qué me estás metiendo? Ahí la vi como nunca, pequeña, asustada, como alguien que construyó una casa de mentiras y ahora le estaba cayendo encima. Y fue ahí cuando soltó otra verdad, casi sin querer. Si esto sale a la luz, mi familia me va a destruir. Yo me quedé helado. ¿Su familia? ¿No su matrimonio? Eso me dolió, pero también me aclaró todo. Valeria no estaba preocupada por perderme. Estaba preocupada por perder su imagen.
Andrés no era amor, era un salvavidas. 2 días después pasó lo inevitable, Andrés apareció. No en mi cara. En el celular de Valeria, mientras ella intentaba reconstruir. Yo estaba en la sala cuando la escuché hablar en voz baja, llorando. No, ya no puedo, él ya habló con un abogado. Y luego. Andrés, por favor, no me hagas esto, tú dijiste que me ibas a ayudar. Me quedé quieto. No quise espiar. Pero mi nombre ya estaba dentro de su conversación. Valeria colgó y se quedó mirando la pantalla como si se le hubiera apagado el mundo. ¿Qué pasó? Pregunté. Ella no respondió. Valeria, insistí. ¿Qué pasó con Andrés? Su voz salió rota. Se echó para atrás. Claro. Andrés ayudaba mientras era fantasía. Mientras no había consecuencias reales. Mientras era emoción y adrenalina. Pero cuando oyó abogado, divorcio, deuda, documentos. El cuento se acabó. Y ahí, finalmente, vi lo que ella no quería admitir. Andrés no quería una vida con ella. Quería una aventura sin costo. Valeria se quedó sin plan A y sin plan B. Solo con la realidad. La conversación final. Una noche, antes de que el proceso legal avanzara más, Valeria me pidió hablar sin abogados, sin llamadas, sin terceros. Nos sentamos en la sala. Ella tenía los ojos hinchados. Yo sé que te lastimé, dijo. Sé que lo arruiné. Yo no respondí de inmediato. Yo no quería perderte, añadió. Solo, no sabía cómo salir de todo esto. Respiré hondo. Valeria, dije con calma, tú no me pediste ayuda. Tú me pediste que aceptara tu plan y callara mis límites. Y cuando quise que fuera parejo, me llamaste egoísta. Ella bajó la mirada. Lo dije porque estaba desesperada. No, respondí. Lo dijiste porque necesitabas que yo me sintiera culpable para obedecer. Ese silencio fue el final real. Valeria lloró. Me pidió otra oportunidad. Me dijo que podíamos ir a terapia. Que podía cambiar. Y aquí viene lo más difícil de admitir. Una parte de mí todavía quería decir que sí. Por costumbre. Por historia. Por miedo a cerrar una puerta definitiva. Pero ya había aprendido algo con este infierno. Si me quedaba, no me quedaba por amor, me quedaba por miedo. Y yo ya no podía vivir así. Te deseo que encuentres la forma de arreglar lo que hiciste, le dije. Pero no conmigo. Valeria me miró como si yo la hubiera empujado al vacío. Tal vez sí. Pero yo también había estado cayendo, solo que nadie lo veía. El final cerrado. El divorcio siguió su curso. Separación de cuentas. Protección legal. Documentación. Lo más fuerte fue descubrir que parte de esa deuda estaba a su nombre, pero algunos gastos se habían hecho desde cuentas compartidas. No voy a mentir, eso me dio rabia. Pero también me dio la última confirmación. Mi matrimonio ya no era un hogar. Era un riesgo. Hoy vivo solo. Y sí, hay noches donde extraño lo que creí que éramos. Pero esa nostalgia ya no me engaña. Porque aprendí algo que me costó el corazón. Cuando alguien te pide libertad pero te prohíbe la misma libertad, no te ama, te administra. Y cuando te llaman egoísta por poner un límite, no es porque seas egoísta. Es porque tu límite arruina su plan. Este fue mi final. Duele. Pero es mío.